Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Un ministerio de Multi-Nation Mission Foundation, Abbotsford, British Columbia, Canadá. El bautismo. La gente a menudo se pregunta de qué se trata el bautismo. La Biblia dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, 4 y 5. ¿Qué significa un bautismo? ¿Solo hay uno? No hay una serie de ellos mencionados en las Escrituras. Pero a lo que esto se refiere es que hay un último o primario. Y todos los demás solo reflejan que uno, en otras palabras, todos son simbólicos. No es que no importen, porque todos son importantes y demuestran un cierto aspecto de la fe cristiana, pero no tienen ninguna relación con la salvación del alma. Una de las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que los viejos y antiguos actos de obediencia se realizaban con el propósito de demostrar lo que Dios iba a hacer en el futuro, especialmente Jesús, que vendría y sería el Salvador sacrificial del mundo. Por lo general, se basaban en una promesa que Dios les había hecho. Los nuevos actos de obediencia se basan en lo que Dios hizo, son reflexivos. Lo hago porque Dios lo hizo. La salvación ha sido completada y todos nuestros actos de obediencia lo reflejan y lo declaran. Así que los bautismos son siempre para reflejar y declarar, es decir, bautismos hechos por las manos del hombre. En el Nuevo Testamento reflejan lo que Dios hizo y declaran que uno está con Él. Estas son algunas explicaciones breves de los principales bautismos registrados en la Biblia. Son el bautismo de agua de Juan el Bautista. Este es un bautismo del Antiguo Testamento llamado el bautismo del arrepentimiento. Marcos 1:4 dice, por el perdón de los pecados. Pero debemos recordar que era el Antiguo Testamento. Era para lo que vendría como Hechos 19:4 explica. Pablo dijo, Juan se bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. El bautismo simplemente declaró que Jesucristo estaba a punto de venir, y los que fueron bautizados hicieron una declaración pública con la que estaban de acuerdo de que estaban esperando su venida y su perdón. El bautismo de agua del creyente. Este bautismo tiene algunos propósitos. Una confesión. Con ella confesamos que creemos en Jesucristo como el Mesías, el Salvador, y hemos depositado nuestra confianza en Él y lo hemos recibido. Hechos 8:30 al 37. Una marca de identificación. Por ella declaramos que estamos con Cristo. Nos identificamos en haber muerto con Él y en levantarnos con Él para vivir por Él, demostrado en Romanos 6, 1 al 11. Un acto de obediencia, por lo que demostramos nuestra sumisión a Dios. El bautismo es un mandamiento, Mateo 28, 19, y demostramos que Jesús es el Señor al obedecer. Una reflexión. Demostramos externamente lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Una declaración. Por ella declaramos la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como demuestra Hechos 2, 37 al 47. El bautismo de agua no tiene parte en la salvación del alma. Me gusta lo que Pablo dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Somos salvos al recibir a Jesús como Salvador. Eso es lo que es el Evangelio, la salvación en Jesucristo. El bautismo de agua solo refleja eso. El bautismo del Espíritu Santo.
Este es aquel bautismo final de Efesios capítulo 4. Se refiere a un bautismo del Espíritu. Todos los demás bautismos son un reflejo de un testimonio de este. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Jesús vino con el propósito de morir en la cruz y el resucitar de la tumba para pagar la pena del pecado y derrotar la muerte por la humanidad. Pero también vino a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Sin embargo, nunca lo hizo durante su ministerio terrenal, pero lo hizo poco después de regresar al cielo, como está registrado en Hechos capítulo 2, y lo ha estado haciendo desde entonces con todos los que lo reciben como Salvador, como se refiere en Marcos 16:16, Hechos 2:38 al 41, Romanos 6:1 al 6 y Primera de Corintios 12:13. Es un bautismo que tiene lugar cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador personal. Es un bautismo espiritual que coloca a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. El bautismo de fuego. Este bautismo también ocurrió junto con el bautismo del Espíritu Santo registrado en Hechos capítulo 2. El Espíritu vino en la forma de viento, lenguas divididas de fuego. Luego el viento llenó el lugar y las lenguas y el fuego vinieron sobre ellos, y como resultado hablaron la palabra de Dios con denuedo y la gente la oyó, incluso en su propio idioma. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando este fuego se apoderó de ellos, impartió y activó dones espirituales, y por ellos pudieron testificar las obras de Dios. Les facultó para comunicar, ministrar y declarar el mensaje del Evangelio como Jesús había prometido. Gracias por escuchar esta respuesta a su pregunta. Si tiene otra pregunta o una pregunta específica, por favor no dude a enviarnos otro mensaje y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Dios le bendiga.